De acuerdo con una encuesta levantada por Donata Eichenbroch, y tal y como ella misma nos lo cuenta en su libro Todo lo que hay que saber a los 7 años, a esta edad los niños deben haber experimentado a la naturaleza como algo que hay que cuidar y que proteger, pero también como algo de lo que tenemos que cuidarnos y que protegernos, como algo que puede ser peligroso y amenazante. La naturaleza es nuestra amiga y es también nuestra enemiga. No lo olvidemos jamás. Ha llegado el momento de ir más acá del conocimiento y del olvido. Esto es la dichosa palabra. De acuerdo a su filosofía de la natalidad, Hannah Arendt formula que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. Soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa Palabra. En momentos cruciales las palabras se vuelven nuestras mejores aliadas. En momentos difíciles, como los que hemos tenido últimamente, pues resulta que las palabras se convierten en verdaderas aliadas. Son importantes las palabras para definir la situación en la que está uno y poder pedir ayuda. Son importantes las palabras que uno pronuncia y recibe para poder dar aliento, ayuda, ánimo. Y son también importantes las palabras con las que uno afronta ese futuro y encara la nueva realidad. Nosotros hemos empezado últimamente esta semana con palabras como miedo, desolación, tristeza, vacío, y poco a poco se han ido convirtiendo en solidaridad, ayuda, cariño. De nosotros dependerá que toda esta etapa se convierta en un resumen en que podamos utilizar palabras como aprendizaje, unión, sociedad y sobre todo vida. Muchas gracias por estar aquí, es un gusto volver a vernos. Yo soy Laura García. Bueno, desde temprano estábamos preguntando en nuestras redes sociales lo siguiente. Más que preguntando, les estábamos pidiendo que imaginaran algunos títulos para los libros que se escribirán acerca de los terremotos que hemos experimentado en las últimas semanas. ¿Hay alguna respuesta que querramos leer? Hay una curiosa que nos dice Mayra, ella titularía ese libro Con el puño en alto, que es parte del texto, el título del texto con el que Juan Villoro hacía una buena crónica de lo que han sido estos días, Con el puño en alto. Y bueno, hay uno de Quique Mendoza, un soldado en cada hijo te dio. Es una frase, me suena conocida. Igual la has usado alguna vez. Alguna vez. Es más, se canta. Así es. ¿No habrá una ley que impida usar eso como título de un libro? No creo, ¿verdad? ¿Como símbolo patrio? Porque las leyes son bien raras. Cuidado que estamos todavía en septiembre, ¿eh? Sí, por eso digo. Bueno, no lo sé. Y aquí sí pasa mucho con la cantada del himno y todo eso. Ya ves que en Estados Unidos cantan el himno y lo pueden yacear o lo pueden meterle ritmo de samba y todo eso. Aquí creo que ahora no. se arrodillan cuando tocan el himno o lo cantan y hay es que hay una eso, ¿no? Es que tienen problemas ahorita allá. Algunos. Bueno, vamos a comenzar ya con preguntas de ustedes, como esta que espero leer bien, que nos pregunta Víctor de la Cueva, ¿qué cosa es un tautopónimo? Creo que lo leí bien. Tautopónimo. ¿Sí? ¿Tautopónimo? Es un término muy chistoso porque si te fijas, tautopónimo tiene topónimo dentro de él. Está incluido topónimo que... Tautopónimo, sí. Usamos más, que es el nombre de un lugar, ¿no? Okay. Ciudad de México es el topónimo, Mexicali es un topónimo, topos es lugar, onomes es nombre. Tautos en griego es lo mismo. Entonces, en realidad es una repetición, es una redundancia. En realidad es una causa, es una consecuencia de no conocer el significado real de una palabra porque viene de otro idioma. En España, por lo menos, nos ponen siempre varios ejemplos. Uno es el desierto del Sahara. Sahara significa, es el plural de Sahar, que es desierto. Entonces, vendría a decir que estamos diciendo el desierto de los desiertos. Bueno, pero es que sí está muy desierto ahí, ¿no? Sí.
Guadalquivir, por ejemplo, en árabe Guada es río, entonces decir el río Guadalquivir sería como decir el río Tibir. Ah, ok. Entonces estamos como repitiendo un accidente, sobre todo pasan los accidentes. En los topónimos que son como Matamoros o Morelos, pues ahí sabemos de quién viene, es un apellido, es una persona y no tenemos duda. O una actividad en Matamoros. En los Sí, Santiago accidentes, Matamoros mataba moros. Fíjate, en realmente, ¿no? Santiago ¿O no? también, cuando dices San Santiago, también Ahí es también un ya es, tautopónimo, exacto. porque está repitiendo el San. San Yago, en realidad Santiago es San Yago. Entonces, si tú dices San Santiago, pues estás diciendo San Yago. Como San Pedro, digamos, que sería una... Pero pasan muchas cosas. Sí. Por ejemplo, está espagueti. Espagueti en italiano es italiano, es plural, perdón. Es spaghetto, el singular, es una varilla, es un spaghetto. Muchas es espagueti. Entonces, nosotros cuando comemos espagueti. Por eso, cuando decimos quiero espaguetis, eso O sea, sería redundante, sería un tautopónimo. Sí, o y sea, cuando digamos, ya no nomás deberíamos nos queda- pluralizar En plural. el espagueti. Talibán. Bueno, los espagueti. Tendríamos que decir los espagueti. También suena muy raro, ¿no? Sí, no lo diría. Bueno, lo estricto, digamos que la norma estricta es esa. El tautopónimo en sí no es una incorrección, porque pues, se vale también decir, Sí. bueno, pues viene de otro idioma, pues uno no tiene por qué saber toda la etimología y el origen de todas las palabras y sobre todo de los nombres Sí, propios. es como ponerle Monte Tepetl, ¿no? O sea, si Sí. Tepetl significa... Fujiyama, el monte Fujiyama, en Ya es realidad tautopónimo. Fuji, no, Yama es monte. Entonces, si tú dices Fuji, es el monte Fuji. Si ya. tú dices monte Fujiyama, estás diciendo el monte Fujimonte. Entonces, Bueno, por está eso, repitiendo. pero esas repeticiones no es que sean incorrectas, digamos. No No son es incorrecciones porque se entiende que la gente no tiene por qué saber todo eso, pero es una característica del lenguaje. Mississippi pasa con Michigan, el lago Michigan, O sea, si en la dices lengua. la señorita Mississippi, ya es redundante porque Miss es señorita, ¿no? Pues no sé exactamente si lo ven así porque no viene de Miss, viene de Miss un Mississippi. lenguaje. ¿Cómo no? Viene de un lenguaje ¿qué sería ahí? No sería prehispánico, No, precolombino, bueno, precolombino. indígena, pues. Y Mississippi es río, entonces estás siendo redundante al decir que el río del río. Sí, ahora, Pero es un fenómeno más que una incorrección. sí, y pasa con las tautologías, Ajá. que por lo general se usan como redundancias, como cuando alguien dice, valga la redundancia, ¿no? Sí. Es que tuvo una hemorragia de sangre, valga la redundancia. Sí. Mucha gente te corrige y se te echa encima a la No, no, yugular para decirte que hemorragia tiene que ser de sangre, ¿no? Lo que pasa es que también hay un cierto valor expresivo en las repeticiones. Sí, sí, sí. Y el valor de la repetición es un valor que acentúa. Si yo digo, yo lo vi con mis propios ojos, pues Sí. sobra el yo. Porque si digo lo vi con mis propios ojos, pues tengo que ser yo. ¿Sí? Lo vi, pues se supone que es con mis propios ojos, pero también puede haber sido de otra manera. Le Es das un curioso. énfasis. Son cuestiones de énfasis. Ahora- Y además, perdón, la tautología es un procedimiento, digamos, de razonamiento lógico que es muy complicado. La tautología sí. lo que pasa es que como viene de topónimos, solo pasa en nombres propios. Lo En que lo tú de estás diciendo, la tautopónimos, hemorragia ¿no? no Los- sería... No, es una tautología, nombre pero común. no es un tautopónimo, ¿no? Exacto. Pero bueno, es que esas repeticiones son súper importantes, además, hasta en la literatura, ¿no? Y para entender las cosas. Hay un soneto famoso de Otón que dice, si no me equivoco, bajo un cielo de plomo, el sol ya muerto, y en nuestros desolados corazones, el desierto y el desierto. Pues imagínate que alguien diga, Es que había oiga, mucha poeta, arena. pues usted ya lo dijo, ¿por qué Ya lo lo anda dijo. repitiendo, no? Bueno, es que funciona la repetición, ¿no? Sí. Entonces también todo tiene esto no tiene que ver con correcto o incorrecto, No, sino... esos fenómenos. Sí, y con la elocuencia de lo que estás Y que a veces, diciendo, como ¿no? tú dices, a veces ayuda a la comprensión. Igual yo puedo decir Mississippi, pero me ayuda a que me digas que es un río, porque a lo mejor hay más accidentes geográficos alrededor que se puedan llamar Mississippi, aunque Claro. su origen sea un río. Sí, Ahora sí, se- que se- todo el tiempo pasa, ¿no? Se puede jugar con las famosas redundancias. Si alguien dice Honorable Congreso de la Unión, bueno, pues alguien le dice, oye, pues cómo no, claro, si es Congreso, pues tiene que ser de la Unión, no puede ser una congregación de gentes desunidas. es por Sí, eso. Por eso. Honorable, pues si es Congreso, tiene que ser honorable. Ok, Es decir, Es redundante. se puede jugar con eso, como Sí, cuando claro, juegas con no sé, con las famosas comillas, ¿no?
y dices, no, es que pagó sus deudas y pones entre comillas, entonces, como entrecomillada tiene la sangre aquí Laurita con sus... La hemorragia. Con su hemorragia. Hay que tomarle el pulso a tus comillas. ¡Y! Buena poesía ahí. Bueno, vamos a recordarles la dichosa palabra de hoy, de los que no la conozcan. No sé si eso también subimos a redes o No, creo que no. Entonces nadie la Es conoce. sorpresa. No, se lo es vamos a sorpresa. recordar a nadie, le vamos a sorprender a todos con la dichosa palabra de esta noche que dice lo siguiente. Esforzarse violentamente gritando o vociferando. Quedarse ronco de tanto levantar la voz. Voy a ofrecer 2 sinónimos también. Desgargantarse, desgaznatarse. Esos sinónimos, la verdad, yo ni los conocía, pero son Cuesta muy simpáticos, ¿no? pronunciarlos. Sí. El último, sobre todo. Desgaznate, ¿no? Desgaznatarse. Sí, ese cuesta pronunciarlo, ¿eh? Bueno, si saben a qué palabra corresponde esta Tenemos definición. 2 novelas editadas por la nueva editorial Nieve de Chamoy. Son de Mateo Miguel, Negro Corazón, y de Bella Brown, Sacrificio. Yo las he leído ambas y las recomiendo. Tenemos de Nube de Tinta, otra gran editorial. Charlotte tiene la palabra, de Raquel Jaramillo Palacio. Wonder es el sello y es parte de esta colección en que se habla de un personaje, August. En este caso son sus años de escuela. Y bueno, pues Charlotte es esa amiga que todos tenemos en los primeros días de la escuela. I wonder. Y también tenemos ejemplares de Maestro del Cuento, Ignacio Aldecoa. Es una serie de ensayos sobre este narrador español y una suscripción anual a la revista Este País. Por cierto que en el número de septiembre, que todavía va a durar un poquito porque el de octubre viene un poco atrasado, hay una encuesta muy interesante acerca de los 5 libros que hay que leer para entender a México, con respuestas de muchísimas personas: Enrique Serna, Jorge Hernández, Luis Bugarini, Julia Santibáñez, Antonio Lascano, Concepción Compani, es decir, Armando González Torres. Muchas personas participan en esta encuesta. Es un número, como siempre, muy, muy interesante. Y si mi productor me da tiempo, vamos a un corte, y si no me da tiempo, seguimos platicando. No, que sí. Que vamos a hacer una pausa para que nuestros valientes patrocinadores les ofrezcan sus mensajes. Volvemos. La dichosa palabra para mí como programa, la verdad, me da como mucha envidia por saber todo lo que saben los conductores Pablo, Laura, Eduardo y Germán. Y aparte fue un reencuentro para mí. Germán Ortega fue mi maestro en la prepa. Eduardo Casares ha estado ligado a IBI por mucho tiempo. Pues sí he aprendido muchísimo. Palabras que no sabía lo que significaba, palabras que ni siquiera había escuchado. Por supuesto que los felicito y ojalá un día vengan a grabar el programa completo aquí en IBI México. Hola, soy Rodrigo Johnson, director de teatro, amigo, colaborador de Canal 22, fanático de la dichosa palabra, alumno de Eduardo Casar, alumno de Germán y alumno de todos ellos cada vez que prendo la televisión y me topo con la dichosa palabra. Felicidades. Caray, pues qué cantidad de alumnos va. ¿Qué hace? Me da ¿Llevas mucho mucho tiempo gusto. ahí? Muchísimas gracias a Rodrigo Johnson y a Susana Azucena, Galindo los dos, por ¿no? estos conceptos. Qué bueno que les entusiasme. Lo que sucede es que en la conversación surgen los temas y realmente todos aprendemos de todos. Si realmente estamos atentos a eso, porque hay otros que pueden no estar muy atentos a aprender. Bueno, tenemos muy interesantes preguntas, como por ejemplo esta de César Becerra sobre la palabra mímesis. Bueno, la palabra mímesis es una palabra de origen griego, si no es que hasta en griego se diría igual. Yo no lo sé, posiblemente. Sí, yo creo que sí. ¿Quién sabe? Los acentos luego ahí cambian, pero que uno no sabe. Se refiere obviamente a la imitación o a la representación. Obviamente está en el origen de la palabra mímica, etc.
Aristóteles dice algo muy interesante sobre la imitación. Dice que el principio, o sobre la mímesis exactamente, que es que en el principio de todo arte hay un impulso mimético del ser humano, que los hombres tenemos este deseo de imitar y esta vocación de representar y de crear esto. Que es curioso porque yo creo que él no lo sabía, pero observó mucho a los animales, a lo mejor también lo sabía, no lo sé. Pero hay pajaritos que realmente tienen lo que llamaríamos casi cultura, es decir, que aprenden su canto. Si a los pájaros que cantan bonito tú los privas de sus padres, de la compañía de sus padres, no aprenden a cantar, no imitan el canto de sus padres. Y efectivamente, en todo el arte es en principio una imitación y una representación. Es curioso porque a veces decimos, qué chiste tiene eso, es una mera imitación. Bueno, la imitación es muy importante, claro. Es el principio de todo, ¿no? Ahora, yo no sé si mi querido César Becerra, que supongo que es mi querido César Becerra y no solamente mi estimado César Becerra, es que hay uno que realmente quiero, se refiere a un libro que se llama Mímesis, que es un libro también muy famoso de Ernst Auerbach, que es era un estudioso que se definía a sí mismo como un judío prusiano, y que el libro se llama Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, o algo así tiene como subtítulo. Así es. Está en la colección de estudios literarios del Fondo de Cultura Económica, que tiene libros y títulos buenísimos. Y lo acaban de reeditar, por cierto. Muy bueno. Y es un libro que además Auerbach escribió durante la Segunda Guerra Mundial, en Estambul, exiliado, sin poder consultar libros, no tiene notas al pie de página, no tenía documentos ahí, realmente lo escribió con su memoria. Y es muy interesante, sobre todo el primer capítulo, que creo que es el que más se ha leído y discutido, donde hace una comparación entre la manera que tiene de representar la realidad Homero y la manera en que se representa la realidad en la Biblia. Entonces dice, por ejemplo, a Homero le interesan los detalles de la vida cotidiana. Todo en Homero tiene una secuencia lógica, no hay huecos. Una cosa pasa antes que la otra y vas viendo exactamente todo lo que va pasando. Y todo está como en primer plano y en tiempo presente. En cambio, en la Biblia, lo importante es siempre como un pasado misterioso, todo queda como tácito, y las cosas son muy escuetas y no les interesan los detalles. Les interesa como un mensaje muy grande y muy pesado que está como detrás de las cosas, pero que no se hace explícito. Es decir, Dios se niega hasta a dar su nombre, no tiene ni siquiera rostro ni nombre. Y en cambio, los dioses griegos tienen hasta cinturones y se visten y cuentan todo acerca de cómo son Homero. Entonces, digamos, estas dos maneras de representar la realidad tan disímbolas es interesante porque finalmente nuestra cultura, la cultura occidental, viene de ese choque entre la cultura griega y latina y la cultura judeocristiana que también heredamos desde luego de forma muy importante, ¿no? Hablas de mímesis como imitación, pero también cabría decir que hay una diferencia entre la imitación como para aprender, como aprendizaje, a la copia o el plagio, que no es una imitación, es una copia y un plagio, que eso no tiene nada que ver con la mímesis. Es que yo creo que es un engaño, el plagio es un engaño más que una copia. Copiar no tiene nada de malo si está uno abiertamente haciendo lo explícito que estás copiando. La literatura está llena de autores que copian a otros diciendo, obviamente rindiendo, digamos, homenaje o discutiendo con esos modelos a los que están copiando. Y de hecho, muchos estudiosos de la creatividad, por ejemplo, dicen que la creatividad tiene una primera fase que es la copia. Lo primero que hay que hacer para ser creativos es copiar. ¿Copiar a quién? A los demás, a los grandes maestros. Copiar es indispensable para que pueda surgir algo. Digamos, la memoria, que es la madre de las musas, volviendo a los griegos, pues la memoria no hace más que copiar la realidad, es decir, asimilar las cosas como son. Pero esa es la base de toda creatividad también, ¿no? Porque la cuestión de la representación ocurre todo el tiempo. Nosotros tenemos una prefiguración de las cosas todo el tiempo y ya es una representación. Y luego nos acercamos a un libro y hay una configuración que hizo alguien a partir de sus percepciones y luego, si ese libro nos toca, hacemos una refiguración de lo que pensábamos sobre ese tema. Eso es interesantísimo. A mí me asombra como siempre me asombra lo de Aristóteles, que 400 años antes de nuestra era,
digamos, esté planteando problemas tan decisivos de la creación. Claro, de es que la creación poética de literaria, ¿no? Aristóteles sigue siendo un texto absolutamente clave. Sí. Y tú hace unas semanas hablabas del lenguaje de señas y que también tiene algo también pues como un principio de representación y de mímesis, ¿no? O sea, muchos yo no sé el lenguaje de señas, pero mucho de ese lenguaje de señas tiene que ver con una imitación de algo, con una mímesis de algo que existe en otra parte. Sí. Y así es Es como las el propias aprendizaje. letras lo eran en un Es principio. lo que te digo, a ti alguien te tiene que enseñar a abrocharte las agujetas Claro. y entonces tú lo que haces es imitar y terminas por hacerlo, por repetición Claro. o por práctica. Y si te pero lo interesan los imitas. nudos, terminas por inventar nuevos nudos y ser creativo con Claro. los nudos, pero tienes que aprender. Empezar, la base empieza por la imitación. Exactamente. Sí. Ese principio imitativo es básico, ¿no? Incluso en los talleres de creación literaria, muchos ejercicios son ejercicios de imitación. Como si fuera un taller de pintura y de dibujo, actualmente, bueno, más bien muchos talleres de artes plásticas son de nudos y no de pintura y de dibujo, ¿no? Es digamos, una observación conversión. con un poquito de chanfle. ¿Sí? Pero el principio, digamos, de enseñanza a partir de la imitación es extraordinario. Ahora, el librín de Auerbach, yo también lo recomiendo mucho, me gusta mucho que lo cites, pues, ¿no? Porque también cada cultura y cada época imita distinto. Sí. Y distintas cosas. Con Claro, distintas claro. Que eso es intensidades, se súper fijan en unas interesante cosas y no también. en otras. Que sigue siendo la misma obra, pero cada obra como que se resignifica o se vuelve a imitar de manera distinta dependiendo de la época, ¿no? Y eso es súper O interesante. de la intencionalidad, como esto que tú dices de la Biblia y Homero. ¿Sí? Hay intencionalidades distintas, y ambos están haciendo un tipo de representación, nada más que les sale diferente. Sí, digamos, y además es súper contemporáneo, porque digamos, hay todavía una vocación realista en muchas novelas, por ejemplo. Pero hay novelas donde lo importante es, como en la Biblia, más lo que no se dice que lo que sí se dice. Hay novelas donde lo importante es lo que se dice, como en ese antiguo Homero, ¿no? Pero hay otras, como en las de Hemingway, que es clásico poner el ejemplo, o en algunas obras de Chekhov, donde lo importante no es lo que se dice, sino lo que se da a entender, lo que ese mensaje tácito que solo es posible a través de las palabras, pero que finalmente tampoco está en las palabras, ¿no? Es muy interesante ese tema. Me piden que diga la dichosa definición, que es la siguiente. Esforzarse violentamente, gritando, vociferando, darse ronco de tanto levantar la voz, desgargantarse, desgaznatarse. Esa está difícil. Mira, Desgasna- repítela, imítala hasta que te salga. O sea, quedarse sin gaznate, quedarse sin garganta o Aquel que se desgaznate será un buen matizador. etcétera. Híjole. ¿Tenemos para regalar? Tenemos de Del Vives esta maravillosa colección de Pequeletra. Desde Buenos Aires, Liliana Chineto y Estrellita Caracol nos regalan la historia de la hormiga Petronila, una hormiga que, bueno, ya sabemos todos la fábula de la hormiga, que todo lo van recogiendo y acumulando para prever luego cuando no haya alimento, pues es un poco eso mismo. Petronila en su camino al hormiguero, donde lleva un montón de cosas, se encuentra a otros animales que necesitan ayuda y les va dejando todo y, bueno, Pues vuelve es al algo muy hormiguero. importante justo en estos días. Justo porque en hay estos que- días habla de para la dar hay que generosidad. tener. Entonces, gracias a todas las hormiguitas que han estado dando esta semana, tanto para, Sí. para solidarizarse con las personas que no lo tienen. Exacto. Y también tenemos ejemplares, ya me estaba yo durmiendo, perdón, de En un lugar de Cervantes, de Katia Millares y un poeta al que admiro mucho, Luis Miguel Aguilar. Es una cortesía de Cal y Arena y es increíble, pero Cervantes eternamente seguirá provocando nuevas reflexiones, nuevos pensamientos. En un lugar de Cervantes, cortesía de Cal y Arena. Y una edición de Emilio Salgari, de obras de Emilio Salgari, de Sandokan, Los Tigres de Montparnasse y Los Piratas de la Malasia. Dice Es un- Sandokan, pero yo también digo Sandokan, pero es Sandokan. Sandokan. Aquí sí es Sandokan. Es como mímesis y mimesis, porque muchas veces yo lo he Ah, sí. visto Mi. distinto. ¿eh? En los nombres griegos nadie sabe bien cómo se acentuaba. Este debe ser griego, Sandokan. ¿Herodoto o Heródoto? Nadie sabe. Yo lo he oído de los dos, escribe de los dos. Sí, sí, así es. Ese de Nostra Ediciones. Ujú, sí. Es que se me estaban ocurriendo cosas que no debo decir al aire. A ver, nos vamos a echar una corta francachela. No, que no sea corta, que sea larga. Una corta francachela.
Francachela no es lo que ustedes están pensando, aunque deberían. ¿Francachela no no es es lo que una pensamos? chela muy franca y así muy bueno. sincera. Ay, qué aunque se la bonito, sí pueden es echar, cierto, chicos. francachela, Ustedes sí, francamente se pueden, ¿no? Y beber lo que quieran, se lo merecen todo. No, en realidad francachela es una reunión entre personas muy desenfadada y en el que se come y se bebe desmedidamente, regocijadamente, dicen algunos diccionarios. Es decir, es bastante importante esta manera de decir que es un poquito como un jolgorio, una juerga, un poco de farra. Son como sinónimos de comilona y Bebelona. incluso saturnal podría darse como un sinónimo, que son, aparte de todas estas fiestas en honor al dios Saturno, pero también está definido cultamente, curiosamente en el diccionario, como una orgía desenfrenada. Y sin que la francachela lo sea, que puede derivar en eso, sí tiene un poco esta idea de comer y beber gratuitamente, no gratuitamente porque no te cueste nada, sino por el simple hecho de regalarse un momento Es curioso. de diversión. Franco, Corominas, en su diccionario, Franco lo da como esta acepción de Franco como un banquete íntimo. O sea, ¿no viene de Franco, de los francos? Corominas lo da en ese Ah, sentido. Hay muchas versiones sobre la etimología, no está muy claro, ni siquiera en la RAE lo dan como coloquialismo, entonces no le ponen Ah, no le ninguno. ponen origen Pero en etimológico. el Yo diccionario de pensaba que venía de los autoridades, ya en francos, el 1800 y tanto, que fue cuando se incluyó en el diccionario de autoridades, estaba definido como lo mismo que comilona. Esa era la definición. Y eso es maravilloso, porque es como, si sabes lo que es una comilona, pues lo mismo es francachela. Pero lo que sí es que es coloquial. Sí tiene este ánimo de irse de francachela como de irse de parranda, por así Ahora, decirlo. fíjate qué curioso, hay muchos sinónimos de eso, ¿no? Reventón es uno, ¿sí? Por ejemplo, que es curioso, es una cuestión muy explosiva, ¿sí? Pero, ¿qué pensaría uno de alguien que lo ve muy dañado y le dice, ¿y por qué estás así? Dice, es que me fui de francachela. ¿Qué pensarías de alguien así? La de salud. Yo diría que estaba viendo la dichosa palabra. ¿Será? Pues salud, Sí, chicos. sí, porque... Francamente, disfruten sus Porque es una chelas. palabra muy desusada, Pero nadie la usa. francamente, eso sí viene de los francos, ¿o tampoco? O sea, Corominas digamos, dice que no, pero... Ni siquiera franco en el porque sentido chela de no honesto. tiene que ver como con cerveza. No, yo entiendo, pero digamos, la palabra franco sí tiene que ver con los francos, que se dice que los francos eran como los que decían lo que querían decir, que eran libres, es decir, Sí, que no pero tenían... esa es la acepción una de Franco como Sí, sincero. exacto, pero sí tiene que ver con es- esa raíz de los francos. ¿no? Corominas dice que no. Ah, mira, qué no, curioso. que se Yo ¿No has pensaba define. oído que sí. una frase, Y- Pablo, que dice que para ser franco no se necesita ser Ya, francés? Eso es, yo siempre la he repetido. Son La he tus inventado y la he firmas, repetido. tus firmas de tus correos. He imitado a mí mismo al repetirla. Pero francachela hay que decir que es femenino, es coloquial, que tiene un montón de sinónimos, efectivamente, que tienen que ver con irse... Hay una frase muy famosa que es irse de vino, de mujeres y de francachela. Y de francachela. Así, en ese Ahora, orden. francachela implica alcohol, no es comilona, ¿no? Pero Pues también no, porque incluye, si ¿no? te Sí, vas de sí. vinos de mujeres y de francachela, pues es ya. comilona, no... Pero es comilona. Sí. Y Es de beber, o comer. sea, es alcohol y comida, si no Ok. te sienta mal, Ah, bueno, está parece. bien. Es que hay niveles, eso es muy bonito con los sinónimos, que son distintos Sí. niveles, es como sarcasmo, burla, No, etcétera. no. Si Tienes- no comes, no es francachela. Si no comes, no es francachela. Ah, Ok. bueno, está Tienes bien. que comer y beber desmedidamente. Cuiden su alimentación. Nosotros nos vamos a un corte. Ahorita venimos. Coman frutas y verduras. El arte de la seducción de Robert Greene. Un libro verdaderamente delicioso. Robert Greene, junto con Just Elfers, hace algunos años nos brindó una maravilla, Las 48 leyes del poder, una reseña del pensamiento político desde los más remotos tiempos, desde el Arthashastra de Kautilya, desde el arte de la guerra de Sun Tzu hasta Maquiavelo, von Clausewitz. Y aquí, en cambio, nos acerca a un aspecto mucho más universal y mucho más humano, y que tiene que ver con el arte de seducir. Todos somos seductores, todos debemos ser seductores. Hay que ser seductores en el trabajo, en el poder, no solamente en las relaciones amorosas. Esto de seducir es una cosa tan antigua
como el hombre mismo, como la humanidad. Se podría decir que es un homenaje a El arte de amar de Ovidio, pero también a todo el libro acerca de relaciones humanas. Habla de las claves y de las estructuras para podernos atraer más, para ser más carismáticos y para deleitarnos en este mundo que es el arte de las sutilezas en las relaciones humanas. Algo para su biblioteca. Gracias por continuar con nosotros y gracias por elegir la dichosa palabra como método de sanación. Aquí las palabras nos acompañarán un buen rato. Gracias a todos los que nos ven, por supuesto, en todas las partes de la República y también allá fuera de las fronteras. Nosotros aquí seguimos recibiendo todas sus preguntas, así que no dejen de hacernos todas las preguntas porque en algún momento saldrán adelante. Esta nos la hizo Emilio y quiero suponer que llegó por Twitter porque firma como @saulemiof, pero nos pregunta por Kafka. Así dice tu pregunta, no sé si quieras saber todo de Kafka, pero yo estoy al lado de dos muy buenos lectores de Kafka que tendrán mucho que decir sobre él. Así que mira, yo leía elige. Kafka porque en las primeras clases en letras, Héctor Valdés dijo, la novela moderna se basa en Kafka, Proust y Joyce. Y dijimos, bueno, pues vamos a dividírnoslos porque no nos va a dar tiempo de leerlos todos, ¿no? O sea, a mí me tocó Kafka y Armando Pereira se leyó a Proust y así fue, ¿no? Kafka es un autor que hay que leer, es indudablemente, pues se los recomendamos, recetamos, prescribimos, etcétera, ¿sí? Porque curiosamente no se lee mucho. Sin embargo, es de los autores que tienen toda una irradiación y hay cuestiones kafkianas, ¿sí? Como ciertos trámites, que mucha gente dice, bueno, pero esto es kafkiano, aunque no haya leído a Kafka, ¿sí? Eso es muy interesante. Es muy famoso un textito de Borges que se refiere a los precursores de Kafka y dice, bueno, después de leer a Kafka, uno lee X pasaje del Viejo Testamento y dice, qué kafkiano está este pasaje. Es que el libro de Job es completamente kafkiano, fuera de broma. Ya ves, tenemos a uno de esos lectores aquí. Sí. ¿Por qué? Porque proyecta eso. Completamente ¿sí? kafkiano. Ahora, mi gurú en cuestiones de Kafka es Milán Kundera, porque dice una cosa muy interesante. Dice, para leer las novelas de Kafka hay que leerlas como si fueran novelas, es decir, como novelas, porque generalmente muchos leen a Kafka buscando, a la obra de Kafka, buscando al autor. Sí. ¿Cómo O buscando se refleja, parábolas cómo sociales, se refleja el autor, Franz Kafka, en eso, ¿sí? Porque es muy famosa la carta al padre, donde tuvo una relación bastante difícil con su papá, etcétera. Sí. No te rías, No, él sufrió. No, es que esta cuestión de reducir la obra de un autor a la personalidad del autor, en el caso de Kafka, ha creado toda una especie de kafkología. Claro, incluso Kundera dice... Es muy fuerte. ¿sí? Kundera critica a San Kafka en el sentido de que sea como santificado al autor, ¿no? Incluso a Max Brod, que era su amigo, que rescató su obra, etcétera. Pero Max Brod es el principal culpable de haber hecho de la figura de Kafka una especie de santo, ¿no? Sí, una agiografía. Sí. ¿no? En ese sentido, yo recomiendo leer a Kafka, lo que quieran leer de Kafka, pero además los testamentos traicionados de Kundera, porque nos llama mucho la atención ahí sobre cómo escribe Kafka. Kafka tiene una manera de escribir a nivel formal muy desconcertante. Se va a unos detallitos que hacen que la situación se vuelva muy móvil. Uno tiene necesidad entonces de estar interpretando y muy atractiva. La escritura de Kafka es una escritura tan interesante que, por ejemplo, bueno, García Márquez decía, a mí quien me abrió las puertas para escribir libremente fue Kafka. ¿A poco eso no sabía? Y realmente, si uno ve
Kafka cuenta cosas sin diferenciar entre algo que puede ser subjetivo y algo que puede Claro, ser objetivo, sí. O sea, cosa que hace García Márquez. Cuando amaneció, Gregorio Samsa se hallaba convertido en un insecto. O sea, eso es como de García Márquez, ¿no? O sea, Sí, simplemente parece, pasa, sí. no hay que... Simplemente pasa sin que lo juzgue el autor. No hay que juzgar al claro. autor y continúa, y es fascinante cómo continúa. Está ahí también, ¿no? Ahora, y a mí me gustaría contar 2 anécdotas de Kafka, de la persona Kafka, a pesar de que estoy también en contra de su santificación. kafkología. Pero un poco porque en la kafkología hay una especie de santo que es este santo oprimido por el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? O por la burocracia. Y a mí me gustaría contar 2 anécdotas. Una creo que le va a gustar mucho a Lau porque además viene con una recomendación del libro. La primera es la de que en algún libro se le atribuye a Kafka ser el primero que exigió que los trabajadores en las acereras usaran casco. El primer, no solo el primer defensor, sino el inventor incluso de un casco de seguridad. Porque de lo que no hay duda es que Kafka trabajó en un instituto de seguridad social que tenía que ver con los accidentes de los trabajadores, publicó un montón de reportes ahí, era muy hacía muy bien su trabajo, tan bien que cuando lo llamaron a formar parte de las filas en la Primera Guerra Mundial, sus empleadores dijeron, no, el trabajo de este hombre es muy importante para lo que hace el gobierno, no puede ir a la guerra. Entonces, eso se me hace una anécdota simpática que no tiene que ver con ese San Kafka que se ha idealizado. Y la segunda es muy bonita, viene de un testimonio de una de las últimas novias de Kafka, una Dora, no es la más famosa, Milena murió en los campos de concentración, hay un libro de ella, Felice, hay una serie de cartas publicadas de Kafka a ella, etc. Pero Dora solía pasear con Kafka en Berlín, en la calle, y un día cuando iban por un parquecito, se toparon con una niña que estaba llorando. Entonces, Kafka le pregunta, ¿por qué lloras? Y la niña había perdido su muñeca. Y Kafka ahí, pues se le ocurre decirle, no, tu muñeca no se perdió, lo que pasa es que se fue de viaje. Y entonces le dice ella, ¿cómo sabes que se fue de viaje? Es que mandó una carta. ¿Y dónde está la carta? Se me olvidó, pero te la traigo mañana. Entonces, al día siguiente, Kafka, esto es real, o sea, esto no es un cuento, esto es real. Al día siguiente, bueno, Kafka va a su casa y Dora dice, Kafka se sentó a escribirle una carta de la muñeca para una niña que no conocía. Y así estuvo durante semanas, 3 semanas escribiéndole. Todos los días le escribía la carta de la muñeca. Y la primera carta era, bueno, la muñeca le decía, es que ya me aburrí, siempre veo lo mismo, necesito conocer el mundo, estaba harta de lo mismo, y discúlpame, te quiero mucho, pero me voy de viaje, ¿no? Y va construyendo Kafka una historia, y en la última la muñeca se despide de la niña diciéndole, pues me casé, le describe la boda, el enamoramiento. Y es una anécdota que dibuja a alguien muy interesante, porque es como un escritor que estaba realmente escribiendo las mejores o de las mejores novelas y las mejores obras del siglo XX, se dedicó durante semanas a escribirle cartas a una niña. Y además Dora dice que eran para él muy importantes esas cartas para la niña. Hay un libro muy bonito de Jordi Serra y Fabra que cuenta esto. Está en Editorial Ciruela, un libro para niños y adolescentes, muy bonito, creo que se llama La muñeca de Kafka o algo así. Ah, mira, pero es una muy anécdota interesante. simpática de alguien que lo humaniza un poco también. Sí, no solo estaba escribiendo las grandes obras de la literatura, también se dio su tiempo para escribirle estas cartas de la muñeca a una niña que encontró llorando en un parque, ¿no? Qué Está bonito. muy bien. Qué bonito. Bueno, pero sí hay que leer a Kafka, fuera de Hay broma, que leer es a un Kafka autor siempre, incluso imprescindible. entre escombros. Así es. Dicho esa palabra, una definición para que ustedes nos digan por los métodos que tenemos de comunicación a qué palabra nos estamos refiriendo esta noche. Esforzarse violentamente gritando o vociferando. Quedarse ronco de tanto levantar la voz. A ver si yo también cumplo este trabalenguas. Desgargantarse, desgaznatarse. Esos son los sinónimos de esta palabra, este verbo que estamos buscando esta noche para llevarse en los libros que tenemos aquí, Pablo. Perdón, es que, sí, este es uno de los pocos novelistas muy contemporáneos nuestros que yo sigo con vivo interés, Ian McEwan. Cáscara de nuez, esta no la he leído, es una cortesía de la cafebrería El Péndulo, un estupendo lugar para leer y conversar. Atínale a la dichosa palabra. Y te Sí, llevo. la verdad, se me antoja Escríbele. mucho. Bueno, y tenemos también de la UNAM y el Colegio Nacional, es la edición de las literaturas indígenas dentro de las obras del doctor Miguel León Portilla. Y del Naranjo, hoy estoy regalando este
una editorial favorita mía, El ajedrez de Natsuki, de Kaira Galván, con ilustraciones de Francisco Piñango. El ajedrez, que lo recomiendan mucha gente y muy atinadamente como método de aprendizaje dentro de la docencia infantil. Bueno, pues Natsuki es esta profesora que les enseña a los chavos no solamente las estrategias que pueden luego aplicar en la vida, sino también el relacionado con la historia de su familia, las tradiciones y un poquito de quiénes somos. Así que el ajedrez, que siempre nos vendrá bien para luego mover esas piezas que a veces uno no sabe cómo mover. En este tablero de blancos días y de negras noches, como diría Borges, parecido. Exactamente. Y no sé si tenemos tiempo a una más o nos vamos a corte. Nos vamos corriendo a un corte, no se vayan porque nos queda todavía un bloque más. ¿Qué he aprendido con la dichosa palabra? Nunca quedarme callado con las personas a las que les gusta el lenguaje. Me ha inspirado a leer más libros. Cultura general, referencias, he escuchado de autores. He aprendido que una conversación se puede dar en todos lados. Es mi programa favorito, es muy ameno. Y pues les mando una enorme felicitación porque son excelentes en lo que saben y en lo que hacen. Y pues sigan así y que duren muchísimos años más. Gracias. Guayaba. A mí me da pena. Esa es otra dichosa palabra que acaba de mencionar Eduardo Casar, guayabazos. Ajá. Muchas gracias a todos por sus mensajes, de verdad los apreciamos. ¿Tú quieres...? Yo quiero mandar un guayabazo, yo quiero mandar un súper saludo Eso. a mis queridos vecinos de Galicia, 253 que se han convertido ahora sí que en mi familia esta semana. Mucho ánimo a todas las personas que están pasando mal estos días y que se han quedado sin casa. Un beso muy fuerte a todos los de Galicia. Arriba. Bueno, preguntábamos en nuestras redes sociales, les pedíamos que imaginaran títulos para los libros que se escribirán acerca de los terremotos de hace unos días. Lo importante es que esos libros se escriban. Y vamos a ver, esta pregunta es muy interesante, de Miriam Alarcón. Nos pregunta por una palabra que yo no sé si existe en español, pero bueno, ya existe, puesto que la vamos a decir. No sé si existe en el diccionario. La palabra sororidad. Sororidad. No sonoridad, sino sororidad. Como de sor. Como De de hecho, Sor es Juan. de soror, que es hermana en latín, Eso. que viene un poco a cuento de eso. Sí está en la Fundeu. La Fundeu, la Fundación ¿No está del en el Español, diccionario? en la RAE no, Ah, ok. en uno de uso debería estar, pero no sé muy bien en cuáles, debería ser bastante reciente, aunque es un término acuñado a partir de las manifestaciones feministas de los años 70. En Estados Unidos se creó este término de sisterhood, como la hermandad, un poco en contraposición a fraternidad. Había la fraternidad entre hermanos, pero no había una fraternidad entre hermanas, entonces se quiso hacer esta similitud, por así decirlo, este complemento, Sisterhood. y es sisterhood. Pero- el caso es que en Francia, años después, dijeron, pues está muy bien el término, nos gusta mucho como esta alianza, esta solidaridad entre mujeres, esta unión, que no tiene nada que ver con tintes ni políticos, sí sociales, pero como en una línea más de unión y alianza para lograr una equidad, y que ahora en el mundo hispanohablante ha tenido más auge, digamos, esta palabra por todo el tema de los feminicidios que ahora se está visualizando mucho. Entonces, digamos que esta palabra se ha visualizado a partir de la atención, por fin, que tiene todo este tema. Empezó en francés, en Francia tomaron este tema y lo que hicieron fue, a partir de la raíz latina, soror, que es hermana, lo convirtieron en sororité en francés. En italiano es sororità, y entonces en español dijimos, pues, sororidad, ¿no? Ah, ok. Entonces viene de ahí y tiene que ver eso, como una alianza que intenta desmontar este mito de que las mujeres pelean y compiten entre sí, sino más bien como una alianza que permita ese feminismo, que sería muy bueno recordar acá que el feminismo no es el contrario del machismo, es decir, el machismo sí es
una corriente en la que el hombre un poco hace ese sentido opresor frente a la mujer o discriminador, pero el feminismo lo que defiende es la equidad entre hombres y mujeres, no defiende que las mujeres sean superiores ni que el hombre tenga que ser inferior. Lo que apela es un poco a la equidad, a la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso cuando a uno le preguntan, ¿eres feminista? Pues en realidad todo el mundo debería ser feminista porque todo el mundo debería querer esa igualdad. No una opresión, no un desequilibrio, no una discriminación y mucho menos una pelea de géneros. Entonces, la sororidad nació un poco a partir de esta solidaridad, de este apoyo, que tiene también que ver mucho que sea una cultura patriarcal opresora. No sé si todas lo sean. En la que lo haya, la sororidad debería tener más fuerte como un movimiento social de alianza. No temas políticos, no temas de género, no peleas, sino más bien de logremos la plataforma que permita esta igualdad y esta equidad. En México en concreto ha estado muy presente en los últimos años y es curioso porque ahora que las nuevas tecnologías permiten estos controles de búsquedas y demás en Internet, pues se ha sabido que en la RAE, el diccionario de la RAE ha recibido más de 5.500 peticiones, digamos, búsquedas de este término. Lo único que te dan es no existe esta entrada. Entonces es curioso que ellos hayan contabilizado cuántas veces se ha preguntado por esa palabra. La Fundeu ya la tiene registrada. Bueno, es que es importante que lo hagan, porque también es una solicitud de la gente que quiere saber. Por supuesto. Entonces yo espero que en algún momento sí le den como este eco en el registro de esta palabra, sobre todo para saber su uso y para saber un poco la definición exacta, pero el término se usa, entonces existe y el concepto, por supuesto, En se da. Estados Unidos, desde hace siglos, o sea, no sé, 2 o 3 siglos, existen las fraternities en las universidades y las sororities, no las sisterhoods, o sea, bueno, Eso la es sisterhood es nuevo. el que tú estás mencionando, que es nuevo, pero sí existían las sororities, y las sororities se crean a imitación de las fraternidades, que son a veces conocidas como las asociaciones de letras griegas, porque todas las fraternidades o las sororities se llaman, no sé, por Alfa, ejemplo, hay una muy famosa, ¿no? Phi, Beta, Kappa, ¿no? Que no me acuerdo qué significa, pero significa, en palabras griegos significa filosofía, bios. Pero son asociaciones dentro de las universidades. Dentro de las universidades de alumnos. estudiantes, que digamos, creo que comenzaron secretas, pero esto lo sabría mejor Germán que nosotros, pero después se hicieron como abiertas y son como asociaciones dentro de los propios estudiantes que promueven algo. Esta de Phi Beta Kappa es una asociación que promueve las artes liberales, la filosofía. Entonces los alumnos que se interesan por eso pueden como ingresar a estas asociaciones, que son importantes porque en muchísimas universidades hay, por ejemplo, casas que pertenecen a esas asociaciones, a esas fraternities y a esas sororities. Tienen fuerza. ¿No? Y ahora sigue siendo como, que yo sepa, las fraternities solo para hombres y las sororities solo para mujeres. Sí, son como clubs. Como clubs, pero Digamos, que promueven por así algo, ¿no? decirlo. Sí, y hay como sí. un cierto prestigio, se supone, en pertenecer a uno de esos clubs. Yo la verdad no conozco esa vida universitaria anglosajona, pero sé que se ha imitado en otros lados. Y tiene ahí que sí ver, yo existen las creo, con sororities. la cuestión de que hay lugares de residencia de los estudiantes. Claro, los estudiantes Los colegios pueden mayores. vivir en la y se van a universidad. un lado y Claro. así, ¿no? Que hay una cosa bien rara también y que habla de esa diferencia que tenemos nosotros con esas culturas, que a los 18 años un gringo normal se va de su casa a la universidad y ya no regresó nunca. Y pobre de ti como te quedes hasta los 20 porque te dan No, está patadas. súper mal visto. Claro, no sé, por ejemplo, en España hay datos y en México también, y en muchos países, obviamente, pero en los España 30. está muy medido a qué edad se van los niños de casa. Y claro, conforme vienen las crisis y el desempleo, pues empiezan a irse más tarde, y hay muchos que tienen 30 y tantos, 40 y tantos años y siguen viviendo en casa porque pues, no hay manera de salir de casa, ¿no? No sé por qué ya nos llegamos a un tema que no tiene nada que ver. Por la sororities Por la y la pura residencia. sororidad. ¿Sí? Ok, ¿vamos La con otra sororidad. pregunta corta o quieres añadir algo? No, yo ya Si estoy nos da muy- tiempo, vamos a ver que quiere Martín del Campo que hablemos de los Pardillán. Los Pardillán es un personaje de novela, el Pardillán, no sé qué novela sea. de capa y espada. Ok. Es uno, pero tiene su papá, entonces son los Pardillán. Es una dinastía. Son como, es un D'Artagnan, pues, ¿no? Yo leí como 27 tomos de los Pardillán,
porque son novelas de capa y espada. Entonces mi tío Alfredo me las iba pasando y yo las leía. ¿Sí? Es una novela de aventuras basada pues en acontecimientos y acontecimientos y acontecimientos, huidas. Son como un poquito el equivalente a las películas de acción. ¿Sí? Okay. Digo, voy a decir una tontería, pero es eso. ¿Sí? Que bueno, las ha tratado Bueno, es de que fueron imitar escritas Pérez cuando Reverte. no había cine. Fueron escritas cuando no había cine y ese era el entretenimiento. Sí, ya eran esas muy novelas de movidas, acción. pues, bueno, para leerte 27 libritos de los mismos personajes. Me acuerdo que había la mala se llamaba Fausta. ¿Sí? Como en Infausta. Sí, como Era de Infausta. ¿no? Y son de Michel Sébaco, novelista francés. Bueno, perdón, las ha publicado, sepan cuántos actualmente, porque antes las publicaba, las que yo leí eran de Editores Mexicanos es un buen Unidos. pretexto para volver a recomendar a la gente que revise el catálogo de Sepan Cuántos, Sí, que además que se tiene ha la virtud. ampliado. Se ha ampliado muchísimo y tiene la virtud de que se permanece siempre vivo, es decir, no las borran, ¿no? Creo que vamos a despedirnos y a mí me gustaría recordar un par de cosas. Primero, que hay ganadores de la dichosa palabra, como Héctor Osorio, Roselda Manzanares, Alfredo Guevara, Eduardo Ramírez, muchos otros. Algunos de ellos, por cierto, se desgañitaron al teléfono diciéndonos yo me la sé, yo me la sé. Pues justamente esa era la dichosa palabra. Esforzarse violentamente gritando o vociferando, quedarse ronco de tanto levantar la voz. La respuesta era desgañitarse. Dilo fuerte. Desgañitarse, pues. De gañote, de gaznate y de garganta. O sea, ¿sí? si te quedas sin garganta o sin gaznate, pues sin te estás gañote. desgaznatando o desgargantando. Yo no sabía eso, pero lo decía el diccionario, por eso lo puse. Bueno, y si nadie quiere añadir nada más, a mí me gustaría recordar unos versitos a propósito de Miguel León Portilla, que acabamos de regalar algunos de los tomos de sus obras por cortesía del Colegio Nacional y la UNAM. Unos versos que él cita en Visión de los Vencidos que dicen esto. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. Estos versos vienen de un manuscrito anónimo, escrito en Tlatelolco, cerca del año 1528, solo 7 años después de la conquista, que debe haber sido una cosa horripilante, bueno, después de la caída de Tenochtitlan. Y simplemente lo cito para recordarnos a todos que en México ha pasado siempre muy malas épocas, nuestra historia está llena de catástrofes horripilantes, pero también siempre hemos salido adelante. Así es que van para todos nuestro ánimo, mucha fuerza y aquí nos vemos la próxima semana. Laura, Eduardo, Aquí nos vemos. mucho ánimo. Así es. México está de pie.